Estamos de regreso con el politólogo Daniel Pou, con quien ahora hablaremos de un tema de interés para todos, para mí, para Miguel, para el mismo Daniel y para todos, el país. Para todos ustedes que están en su casa. El desarme de la población, Daniel. Sí, es la número 10 que yo escucho eso en el discurrir de los últimos 10 años, independientemente de los gobiernos que no han regido en los últimos 10 años. He escuchado eso más de 10 veces en funcionarios que plantean ese asunto. Yo pienso, y excúsame Daniel, que el experto eres tú, pero para hacer un preámbulo, yo creo que debe haber muy pocos dominicanos rechazando, o más bien, yo pienso que debe haber muchos dominicanos apoyando un desarme de la población. El asunto es cómo podríamos hacer eso y cuáles serían sus efectos y consecuencias corto, mediano y largo plazo. Sí. Lo primero que quiero establecer algunos detalles, porque en República Dominicana se habla de desarme, pero ¿qué vamos a desarmar? Y ¿cómo evitamos que el armamentismo creciente sea un problema en República Dominicana y que mientras estemos desarmando, por otro lado, nos estemos armando de alguna manera? Mira, en República Dominicana, según un estudio que yo realicé para un organismo internacional hace unos 5 años, teníamos cerca de 1 millón de armas de fuego en las calles de República Dominicana. ¿Y ese estudio fue realizado cuándo? Ese estudio fue un estudio de 3 años que realizamos, terminamos como en el año 2008. ¿Armas registradas? Armas registradas. Legales e ilegales. Legales y ilegales, andábamos por unas 980,000 armas en las calles. Debemos andar por 1,5 millones ya. Sí. No creo que hayan subido a 1,5 millones, pero sí el problema está que tenemos muchas armas en las calles. Y le voy a decir, con muchas modalidades diferentes, desde la chilena de fabricación casera hasta aquella persona que tiene un arma de fuego legal y también tiene 1 o 2 armas ilegales en determinados momentos. ¿Cómo llegan a República Dominicana todas esas armas? Sobre todo las ilegales, que hacen 3 veces más en términos cuantitativos lo que es las armas legales. Hoy en día andamos por unas 200 y tantas mil armas legales, ¿verdad? Legales. Legales. Amparadas en registro. Estamos hablando de... si calculamos 1.2, 1.3 millones de armas, estamos hablando de menos de un 20% de las armas. Sí. Según el estudio que usted hizo, entonces sería un 20% de las armas. De las armas legales, registradas por los fondos. Sí, registradas. Eso es delicado, entonces. Sí, mira, porque aquí ha habido muchas maneras porque las armas las hacen para un mercado legal y terminan convirtiéndose en ilegales. Sí, bueno, el mismo caso de México, que Estados Unidos estaba utilizando supuestamente una operación y sin embargo la mayoría de las armas potentes cayeron en manos del narco, sí. Y de los Zetas. Sí, eso sucede sobre todo cuando se producen elementos de militarización en la lucha contra el delito. La lucha contra el delito tiene que ser, y sobre todo contra el crimen organizado, tiene que ser una lucha dirigida desde los estamentos civiles de la sociedad que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Porque hemos visto que cuando se militariza la lucha contra el delito se desnaturaliza. Definitivamente. Los organismos que luchan contra el crimen organizado tienen que ser organismos transparentes y controlados desde los estamentos civiles de la sociedad. El etos militar muy cerrado muchas veces desnaturaliza la lucha. Pero vamos al tema que nos concierne, que es el de las armas. El problema es que República Dominicana ha tenido una tradición desde la dictadura de Trujillo hasta nuestros días, de proveer armas de una manera indiscriminada a la población civil. Sabemos que en los 12 años de Balaguer se distribuyeron muchas armas en sectores que conformaban parte del nicho de lo que era el poder balaguerista. Ustedes saben que las armas no son desechables, las armas perviven y duran. Un fusil te puede durar 70, 80 años funcionando perfectamente, una pistola también. Y el problema está que siempre hubo mecanismos ilegítimos para, desde el mismo poder del Estado, otorgar armas. Hay uno de ellos famoso, el famoso formulario 25, que no lo contempla ninguna ley, sino que fue un decreto
para formar sobre todo grupos paramilitares dentro de lo que era la visión y la teoría de la contrainsurgencia. Esas armas andan por ahí, están en las calles de República Dominicana. Hay otro problema fundamental y es la cantidad de armas que se roban y se pierden en República Dominicana porque la gente las deja en vehículos, las deja en las casas descuidadas, etcétera. Es otra de las fuentes de las armas ilegales del mundo del delito. Daniel, el tiempo en televisión es corto. Yo quiero que vayamos directamente a lo que es el desarme en sí de la población. El desarme de la población. ¿Es esto positivo? ¿Es viable? Mira, el desarme de la población en República Dominicana es una tarea que va a ser ardua y prolongada. ¿Por dónde iniciar? Bueno, el primer problema que tenemos en República Dominicana es que hay que tratar de iniciar el desarme que hay de sectores de la población que tienen armas ilegales. ¿Esos son los delincuentes? No, hay personas que no son delincuentes y tienen mayoría. Armas ilegales. El mundo del delito le da un uso bastante eficiente a las armas. Pero tú dijiste algo importante. Hay que comenzar definitivamente por los delincuentes, ¿no? Hay que comenzar porque, por ejemplo, yo como comerciante o Miguel, pues tenemos nuestras armas, entonces se nos desarma, pero entonces, Daniel, ya los delincuentes saben que nosotros no tenemos armas porque están desarmando a la población. Pero yo le voy a decir una cosa, la mayoría de las personas que poseen armas tienen muy pocas posibilidades de salir airosos frente a los embates de los actores del delito. En Colombia, yo le decía antes fuera de cámara, yo estuve leyendo unas estadísticas, precisamente se está debatiendo mucho este tema del desarme de la población. Obviamente Colombia es un país 3, 4, 5 veces más grande que nosotros, pero sin embargo decía que menos del 5% de los actos de uso de estas armas de fuego son provocados precisamente por las armas legales. O sea, el 95% de los casos de atraco, heridas de armas de fuego son precisamente con las armas que están en manos de la delincuencia. ¿Tiene usted algunos datos en este país, en nuestro país? Sí, mire, en nuestro país todavía la Procuraduría General de la República no ha podido generar o no ha tomado en cuenta la variable procedencia de arma o estatus de arma para correlacionarla con los índices de victimización. Porque en República Dominicana somos un país sin cifras, sin estadísticas. En República Dominicana extraordinariamente se ha logrado llevar con cierta sistematicidad las cifras de las víctimas que se producen por muertes violentas. No tenemos una correlación de violencia, procedencia de armas. Es lamentable, es uno de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar realmente políticas públicas eficientes y congruentes con la realidad. Pero definitivamente el desarme de la población se impone porque es parte del elemento que se necesita para empezar a disminuir sobre todo esa cultura de la violencia que se está cerniendo en República Dominicana, que se está convirtiendo en un ente preponderante en la conducta del dominicano. Parte de la cultura casi. Ya es parte de la cultura. De los últimos, sí, digamos. Pero eso es producto que en República Dominicana el poder está por encima del Estado social de derecho. Cuando tenemos un discurso ciudadano, o un discurso desde el Estado, sobre todo un discurso desde el liderazgo nacional en todas sus manifestaciones, que se fundamenta en el poder y no se fundamenta en el Estado social de derecho, entonces estamos acicateando, estamos nutriendo una sociedad violenta. Daniel, entonces, ¿está usted de acuerdo con el desarme de la población? Yo estoy de acuerdo. Comenzando por los delincuentes. Comenzando por los Siguiendo por la policía. Por la policía. Sí, porque ahí están la mayoría de los delincuentes. Bueno, la policía está altamente contaminada, al igual que las Fuerzas Armadas. Porque entonces, por ejemplo, yo tengo miedo de parármele a un policía a las 12 de la noche. Yo no sé ustedes. Yo tengo miedo. Claro. Y yo estoy seguro que la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo explicarle a la población? Hay también que por el propio eso que tú señalas, que tú tienes miedo de pararte a un policía, hay personas
que están utilizando también el propio uniforme de policía. Se usa el uniforme. Sí, definitivamente estamos en una sociedad donde se han perdido una situación difícil. Los controles de la mayoría de las agencias, de las instancias institucionales. Realmente es una sociedad donde hay elementos para llamar a preocupación. Y el desarme es uno de los elementos que se impone, cuéstele a quien le cueste y no le guste a quien no le guste. Desarme, excúsame, Daniel, porque hay una pequeña confusión. El porte y la tenencia de armas son cosas distintas. Son cosas diferentes. O sea, no quiere decir que yo, por ejemplo, soy propietario de un negocio, de mi establecimiento comercial, y yo ahí no pueda tener un arma de fuego. Claro. ¿Entiendes? Lo que se está propugnando es de que no haya tanta persona en la calle con armas de fuego. El problema está que la aplicación de la ley de porte y tenencia de armas de fuego se ha relajado. Hay personas, y de hecho la ley es antigua, hasta en cierta medida es obsoleta. Porque le voy a decir, por ejemplo, la ley lo que contempla son armas para la población civil de carácter defensivo, que eso no incluiría, por ejemplo, una pistola para Velum 9 milímetros. Más sin embargo, aquí el que anda con algo menor a 9 milímetros, definitivamente es como si andara desarmado. Un chivito de alto juego. Es un chivito de alto juego, es un ridículo. Hoy en día el que saca un revólver de eso, un bulldozer de esos 38 de 5 tiros, es sencillamente un tipo que lo que quiere es presumir de extraño, ¿verdad? De vaquero. Sí, de vaquero. Porque todo el mundo anda aquí con glow, parabellum, con todas esas armas sofisticadas que son armas de grupos élites de operación comando de Israel, de otros países donde hay entrenamiento de operaciones comando. Aquí hay gente que ya tiene esa famosa pistola que el nombre es inglés, israelí, que no respeta chaleco antibala. Daniel, bueno, llegamos al final del programa, un programa interesantísimo. Yo pienso que se necesita mucho más tiempo para discutir este tema del desarme de la población, pero le agradecemos en nombre del equipo de Panorama Semanal por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes será hasta el próximo domingo. Gracias por seguirnos. Esto fue Panorama Semanal.